la Agenda Globalista 2030 versus la Agenda Woke y la custodia infantil. Ahora bien, como ustedes saben, la Agenda 2030 es espectacular, pues fin de la pobreza, fin de la guerra, y eso se le llama la Agenda Global, que de aquí vienen las ODS, que son los 17 puntos que impuso la ONU para el futuro del planeta, que esas ODS son Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Son objetivos muy loables y no importa tu religión, tu color, si eres de izquierda o derecha, no puedes estar en contra de ellos, que es fin de la guerra, fin del hambre, mejor educación, cuidar el planeta. Son cosas muy loables. El tema es cómo se llevan a la realidad, que eso es la agenda progre o la agenda woke. Es decir, queremos terminar con la guerra, ese es el objetivo global. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es la agenda woke. Y en particular en este capítulo quiero que nos concentremos en un problema en las custodias infantiles. En particular el ODS número 10, que es la reducción de las desigualdades, que en una parte en particular habla sobre los problemas que tienen los niños, los hijos, en relaciones monoparentales. Y el ODS número 3, que es el de salud, en donde hay un inciso en particular sobre la salud psicológica y emocional de los niños. Hola y bienvenido, yo soy Manu. Si se dan cuenta, si combinamos estos dos, entendemos, es un problema grave la custodia infantil, porque todos los estudios hablan que lo ideal para un niño es que esté papá y esté mamá, esté hombre y mujer. Y es más, cuando se debe decidir entre los dos, si fuéramos fríos, el mejor resultado es cuando están con el papá. ¿Sabían ustedes que arriba de 70% de las personas en prisión no tuvieron presencia masculina? Fueron criados solo por la mamá. Y debemos aceptar otra cosa. Los niños sí reciben una carga fuerte emocionalmente cuando hay una batalla tan fuerte por la custodia. Entonces, estamos afectando la salud emocional y psicológica de los niños. Pero, ¿por qué lo de ese es claro y la aplicación de los mismos no va de la mano? Es decir, cada vez las batallas legales son peores y pareciera que hoy es más importante los supuestos derechos de las mujeres, que no son su derecho, no, los niños no les pertenecen a las mujeres, que los niños mismos. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Por supuesto que la respuesta es el ODS número 5, que es feminismo, que en teoría se llama igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero adivinen qué, eso es el feminismo, según ONU Mujeres, la ONU misma, derechos humanos. El feminismo se describe como la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué derechos? Económicos, políticos, sociales y los más importantes que aseguran los otros tres, los legales. ¿Eso significa que hombres y mujeres somos iguales? No, por supuesto que no. Significa que a nivel ciudadano, como individuo, no se haga una discriminación a ninguno de los dos. Es igualdad. Pero eso es el ODS, la agenda global, para que nos entendamos. Imagínense ustedes si a los jueces les borráramos el nombre y el sexo de los individuos cuando estábamos hablando de hombres y mujeres. ¿Ustedes creen que las leyes se aplicarían igual que se están aplicando hoy? ¿O realmente vemos y entendemos que hay un sesgo en cómo se ve esa igualdad, en donde se le da una preferencia a las mujeres? Pero es muy grave, porque le estamos dando una preferencia a las mujeres no solo sobre el hombre, sino afectando a los hijos, a los niños, y ellos no tienen la culpa. Que nos encanta hablar de los derechos de las mujeres, ¿y la de los niños? ¿Dónde está? Evidentemente asume varias cosas. Uno, que de alguna manera el hombre es malo, pero por otro lado asume que siempre va a estar mejor con los hijos, cuando el 75%, es decir, 3/4 partes de la violencia hacia menores de edad, lo realizan las mujeres. Entonces, de entrada estamos asumiendo incorrectamente que
las mujeres de alguna manera están oprimidas por el hombre, pero aparte que van a estar mejores los niños. Y aquí está el grave problema, y la manera de solucionarlo, por cierto, es desafortunadamente hoy con los derechos, o mejor dicho, beneficios a las mujeres ven a los hijos como dinero. ¿Se acuerdan de esas caricaturas que cuando el personaje, la caricatura tenía hambre, veía a todos los demás como una piernita de pollo asada? Desafortunadamente hoy las mujeres ven a los niños como una forma de control y una forma de dinero. Porque, claro, hablamos de mucha igualdad y las mujeres ya no lloran, sino que facturan, pero nos encanta este machismo en el cual vemos a las mujeres como inferiores, no como adultas funcionales. No, 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 no. Hay que mantener a las mujeres que tengan hijos. Y por eso es que hay tantas batallas al momento de la custodia. Un caso interesante, en Estados Unidos, en un estado en particular, cambiaron las leyes y dijeron, de entrada, la madre ya no tiene la custodia. De entrada, hay custodia compartida. Y de preferencia, si la mujer trabaja, ninguno de los dos tiene que pagarle al otro. Cuando esté el niño con el padre, pues paga el padre. Y cuando esté con la madre, paga la madre. Y el juicio, si es que hay el juicio, es para ver alguna razón por la cual esto no se aplique. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de esto? Que casualmente es el estado con menos divorcios. Tiene una cuarta parte menos divorcio que el promedio nacional. ¿No les parece muy curioso? Qué casualidad, ahora que las mujeres tienen que pagar y que la custodia compartida, ay no, ahora sí ya no me divorcio. ¿Y dónde está esa violencia? En otras palabras, en la sociedad actual, en la aplicación de la ODS, que esa es la agenda progre woke, no solo le estamos dando el beneficio a las mujeres, lo cual es injusto para los hombres, sino que estamos fomentándoles económicamente a que se divorcien y que haya una batalla terrible por los hijos, porque significa que con los hijos le voy a sacar los activos al hombre y me va a tener que mantener toda la vida. Pónganse a pensar, y para que no me digan machismo, no estoy en contra de que el hombre tenga que pagar a los hijos en el momento de divorcio, pero es a los hijos, no a la madre, que la madre se ponga a trabajar, porque hay que mantener a la madre. Y es más, no se detiene solo ahí o solamente con hijos. Hay muchas exparejas que las tienes que mantener por ser tu expareja, pero no pasa hacia los hombres, solo de hombre a mujer. Pero hoy en día estamos fomentando batallas y torturar niños simplemente por dinero. Y es más, hay casos documentados en todo el mundo occidental de niños que están poniendo demandas en contra de las madres o abiertamente en los juicios diciendo no quiero vivir con la madre porque me violenta, porque me está generando violencia. Quiero vivir con mi padre. Y aún así, en contra de los deseos de los niños y en contra de haber puesto una carpeta en la fiscalía, se las dan a las madres. Me parece que eso va en contra de la igualdad de género, ¿no? Y que estamos afectando a los niños. Lo primero que nos afecta es como desdén, odio o hacer todo lo posible para que el hombre no tenga acceso a sus hijos, lo cual en sí mismo ya es traumático para el hombre y para el hijo. Esto tiene las consecuencias de denuncias falsas, porque estamos fomentando económicamente a las mujeres a ganar de como sea esa batalla. Hoy en día, potencialmente, estoy poniendo la palabra potencialmente, el 80% de las denuncias son falsas. Y aparte de todo, eso está generando todas estas denuncias falsas y el no ver a los niños o verlos en prisiones, centros infantiles, que díganme qué niño quisiera ver a su papá en un corral como si estuvieras en prisión con gente viéndote así de qué estás haciendo. Pero eso también está generando una tasa desproporcionada e incrementando de autodesvivirse. Y para todos aquellos que les interesan las cifras de violencia hacia la mujer, pues les acabo de dar la solución. ¿Sabían ustedes que el principal grupo de violencia en contra de la mujer sucede casualmente en el divorcio o en la custodia infantil? Y eso es hipotético, evidentemente. Si quitáramos el incentivo económico, ¿no se reduciría de inmediato las denuncias de supuesta violencia en contra de la mujer?
y de inmediato bajando todos los indicadores del país en relación a violencia de la mujer, pero de un día a otro ya no lo habría. Es más, en redes sociales ustedes pueden ver abogados que abiertamente, abogados que representan a la esposa o ex esposa, diciendo, a ver, tú acepta la custodia y el pago que te estamos pidiendo hacia la mujer y de inmediato quitamos toda denuncia de violencia. A ver, ¿hubo violencia o no? Que eso no se debería quitar por dinero. Si lo hubo, esa persona, ese hombre debería acabar en prisión. Pero casualmente si me das el dinero que yo quiero, ya no te pongo la denuncia, me parece muy raro. Entonces, para eliminar la violencia o reducirla drásticamente la violencia, los indicadores de violencia en contra de las mujeres en un país, pues tenemos que quitar las denuncias falsas. ¿Cómo quitamos las denuncias falsas? Quitemos los motivadores económicos. Las mujeres se supone que son ya adultas responsables, ¿no? Que si somos muy igualitarios, el hombre y la mujer trabajan o tienen la misma capacidad de. Entonces, mejor tengamos custodia compartida, tengamos juicios más sencillos, eliminemos de traumas a los niños y empecemos a considerar al hombre como igual, que tiene la capacidad de tener la custodia infantil. Si en verdad nos interesan los derechos de los niños y preocuparnos por nuestros hijos, deberíamos quitar cualquier motivador económico. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo episodio.